Mucho económico que, como cada día, pues empezamos mirando, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy termina la sesión de bolsa con un 0,52% de avance y el índice, ojo, esto es importante, salta la barrera, esa barrera invisible de los 8.000 puntos, 8.040,4 al cierre, con tres valores que destacan por sus buenos comportamientos durante el día de hoy. Son Celnex, que gana 3,38, Naturgy recupera 2,26 y Iberdrola 2,09. Por el lado contrario, el lado de los que han tenido peor ejecutoria, destaca Solaria, que se deja en la sesión 3,11, Arcelor, que se deja en la sesión 2,36 y Laboratorios Grifols, que se deja 1,44. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los elementos que seguro más les van a interesar del debate que se suscita en esta mesa, la mesa de análisis económico, cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes, desde su casa, desde donde se encuentren, no se les escape un detalle. Hoy tendremos que hablar de, finalmente, aleluya, hubo acuerdo y el grupo Volkswagen con SEAT y Cupra va a cumplir su palabra dada y va a invertir 10.000 millones de euros en la famosa gigafactoría de baterías para coches eléctricos de Sagunto. Luego hay mucha letra menuda de la cual conviene también hablar porque ya saben que esto estuvo a punto de frustrarse y que han dicho sí el último día en el que podían decir sí, así es que hay mucha historia que contar. También hablaremos de Iberdrola. ¿Por qué? Pues porque garantiza al menos 12.000 millones de dividendos hasta el 2025 y porque ha anunciado inversiones del año 23 al año 25 por un valor impresionante, 47.000 millones de euros. En fin, luego lo vamos a ver. Les presento a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Philcapital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, muy bien. Día de la Almudena. Eso es, celebrando. Pero los que estáis en el mercado no tenéis días cerrado, o sea que aquí de estamos. la Almudena. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato Uso. Veo que los sindicalistas también curráis hoy. Bueno, currar hoy no, pero vamos, pero en estas cosas siempre hay que estar, ¿no? Con lo cual, nada, celebrando la patrona de Madrid, o sea que es una cosa estupenda. Estupendo. Vamos con la sesión de bolsa. Banda, el IBEX mantiene dudas, pero es cierto que se ha hecho con los 8.000 puntos. Sí, bueno, hemos tenido un día de menos a más. La verdad es que la preocupación de ayer eran lo que iba a pasar con las elecciones americanas al cierre. Hemos abierto hoy con tampoco con muy diferente, eso es, muy diferente a lo que pasaba anoche o por la tarde cuando cerró el mercado europeo, y parece que vamos a estar con esta duda un poco de tiempo todavía. Por lo tanto, los mercados están empezando a coger otra serie de referencias que yo creo que son importantes. Por ejemplo, la subida de el euro frente al dólar y se vuelve a poner por encima de paridad. Ese tipo de cosas pues vuelven a estar referenciando a los mercados y sobre todo viendo un poco por dónde van a ir los resultados empresariales también del tercer trimestre, que están dando algunas sorpresas y bastante en positivo, con lo que el mercado está bastante animado. No, yo creo que después de una época de sequía, pues las buenas expectativas que se están viendo, precisamente la aplicación de resultados, hace que la gente se anime, ¿no? Yo creo que también el anuncio de cierta moderación en la subida de tipos, aunque se vayan a seguir subiendo a un menor ritmo, también alienta el mercado, y yo creo que las elecciones americanas, bueno, pues yo creo que lo que ha pasado todavía no intranquiliza a nadie, ¿no? Es decir, porque todavía queda por resolverse. Con lo cual yo creo que había ganas de pasar de los 8.000 y aquí la cuestión ahora es vamos a ver si son capaces de mantenerlo, ¿no? Y por tanto ir al siguiente escalón, ¿no? Es decir, yo creo que a ver si acaba el año pues manteniendo. Es decir, las subidas son... El año en conjunto no ha sido malo para la bolsa española, ¿eh? O sea, si uno ya vamos viendo un poco cómo va acabando, la cosa no se ha portado mal. Bueno, vamos entonces con el tema Volkswagen. Hoy vamos a empezar por lo dicho por Wayne Griffith, que es el hombre fuerte del grupo Volkswagen en España, en Sagunto. Vamos a escucharle. Hemos aceptado la resolución del PTVEC y conjuntamente invertiremos 10.000 millones de euros en España. Es un primer paso y ahora seguiremos buscando soluciones para desarrollar nuestro ambicioso plan de electrificación. Perfecto. Así es que no se escapan los 10.000 millones, que era lo que a muchos nos tenía preocupado. Pero en el intríngulis del por qué forzó la máquina el grupo Volkswagen y dijo, no, yo si no me dan lo prometido no voy a ir a esta inversión,
se acordarán, esto fue hace 2 semanas, pues está uno, que de lo ofrecido, al final eso había quedado en 397 millones y el grupo Volkswagen decía, no, lo comprometido era el doble de esa cifra. Y ahora han llegado a un acuerdo según el cual de la extensión del PERTE del automóvil, que son 880 millones, un buen bocado irá al grupo Volkswagen. No se explica cuánto ni cuándo, pero irá, porque de otro modo, como esto es un proyecto que llevará años, pues seguramente la capacidad de poner el freno de mano será del que construye coches, no del Gobierno de España. ¿Don José Luis? Sí, sobre todo también porque yo creo que hay otro factor ahí, que es que el Gobierno de la Comunidad Valenciana también se ha comprometido a inyectar otro puñadito de millones, ¿no? Otros cientos de millones, con lo cual si uno va sumando, pues las cuentas le sale, por lo menos respecto de las previsiones. El tema es que esto es una inversión a largo plazo, vamos a ver hasta qué punto se materializa y acaba de funcionar, ¿no? Es decir, porque muchos nos tememos de que el problema de todas estas baterías y todo lo que va a ser la dinámica del coche eléctrico, vamos a ver si hay tanto enchufe para enchufar tanta batería. Quiero decir que el problema energético va a agravar todo el proceso de electrificación y por tanto decir, bueno, inversiones. Pero el problema de fondo es qué está pasando con el dinero de los PERTE, qué está pasando con el dinero que llega de los Next Generation para estos fines. Porque ni en Europa saben dónde se ha ido y aquí si lo sabe alguien, nadie nos lo ha contado, ¿no? Con lo cual aquí estamos hablando de un dinero que tenía que funcionar para sacar adelante fundamentalmente proyectos hacia una transición verde, proyectos hacia un desarrollo industrial más cualificado, puestos de trabajo de mayor valor añadido, y no lo estamos viendo. Es decir, que es que el PERTE del automóvil, que es un tema emblemático, ha habido que recurrir a una segunda fase porque es que ni siquiera se cumplía, ¿no? Dices, oiga, ¿aquí qué pasa, no? Alguien tiene que decir algo, ¿no?, en la gestión, porque me parece dónde está la ministra de Industria en este punto, ¿no? Está siendo elegida candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid. Pero no sé si es por mérito o buscando un recambio en industria, ¿no? Desde luego no es por lo que ha hecho en el Ministerio de Industria, eso sí que está claro. Don Antonio Banda. Bueno, sí, estábamos un poco preocupados, ¿no? Porque efectivamente se había dicho que Volkswagen iba a hacer esta inversión en Sagunto y ya se daba con ello, sobre todo la creación de puestos de trabajo, lo que significa para la zona, una zona que está muy castigada, y de pronto nos encontramos que iba al contrario, ¿no? Es decir, no aparecía el dinero que tenía que ayudar a que esa inversión empiece. Luego se llevará a cabo, pero por lo menos que se firmen los acuerdos para empezar. Y yo creo que ya vimos que el gobierno español, lo que había pasado, que es una de las cosas que estamos viendo en los últimos años, que no es capaz de administrar las ayudas de ningún sitio. O sea, tiene un gran problema de cumplir los plazos, de entregar los papeles que necesitas para cualquier tipo de ayuda y de centrarse en que las cosas son necesarias, pero que las cosas son necesarias y que además tienen una serie de elementos administrativos que hay que cumplir. Y si no los cumples, pues el dinero no se mueve, ¿no? Y estamos ahí, pues lo que nos pasa con Europa, la explicación de que viene el dinero y luego nos explica hasta dónde está, dónde se ha repartido, cómo se ha repartido. Y eso significa un problema, que si no explicas eso, el siguiente importe que te tiene que llegar no te llega, porque mientras que no lo expliques, no te llega. Pese a que luego dicen que es una maniobra, que estamos contra el gobierno porque efectivamente no se ha dicho desde Europa que se vaya a paralizar. Sin embargo, la realidad de la administración de la Unión Europea es la que funciona, ¿no? Es decir, tienes los papeles, tienes que cumplirlos, tienes que entregarlos y no te dan las cosas porque sí. Ahora yo me pregunto, don José Luis, si esto le pasa al grupo Volkswagen, ¿qué no le puede pasar al grupo Antolín, que por cierto es una gran compañía del sector auxiliar para la industria del automóvil? Pero es que, vamos... No, pero es lo que estamos viendo, es decir, que el dinero no está llegando, que las ayudas no están llegando, que hay mucha deuda acumulada y entonces a mí lo que me preocupa es que en cualquier caso estas grandes compañías siempre tienen un pequeño colchón, digo, por el propio volumen, ¿no?, de la compañía, mientras que mucha pequeña empresa que funciona en estos ámbitos se van al carajo. O sea, perdónenme la expresión porque es muy literal, ¿no? Es decir, hoy veía el dato del incremento de los procedimientos concursales y se ha incrementado en más de un 20%. Incluso la construcción, que parece que es el boom, ahí se han ido un 30%, ¿no? Es decir, oiga, ¿esto qué pasa? Es decir, y son fundamentalmente pymes, ¿no?, que le están venciendo los créditos, que no llegan y que han estado con la prórroga que se hizo hasta junio aguantando el tirón. A partir de ahora esto cae, ¿no? Y son pequeñas empresas con 4, 5, 10, 12 trabajadores, ¿no? Es decir, que va a ser un goteo en el empleo brutal.
Y aquí parece que no pasa nada, porque no está llegando ni un solo euro de estos que tenía que llegar. Y lo poco que llega, que lo reparten los grandes, ¿no? Que a lo mejor son los menos necesitados. Pues eso ya estaba claro. Y tenemos el fin de la extensión de los ICOs, que es otro problema, que lo tenemos aquí ya. O sea, se acaba el año, no se ha hablado de eso. Hay muchas empresas que no son capaces, como no les extiendan la moratoria y el pago de los intereses, no van a sobrevivir. No. Y está claro que esas pequeñas empresas, como dice José Luis, pues no tienen la capacidad de presión que tiene Volkswagen, porque Volkswagen puede esperar a la última hora, pero si eres una pequeña compañía, vas al banco, te encuentras que no te extienden el ICO, que no llegas a fin de mes, pues no tienes más remedio que irte a concurso, ¿sabes? No puede ser. Bueno, vamos a hablar de Iberdrola. ¿Y por qué vamos a hablar de la eléctrica? Vamos a hablar de la eléctrica porque garantiza dividendos, 12.000 millones hasta el 2025, y ha mostrado su cartera de inversiones previstas entre el año 23 y el año 25. Iberdrola prevé unas inversiones de unos 47.000 millones de euros en el periodo 2023-2025, para alcanzar un beneficio neto de entre 5.200 y 5.400 millones de euros al final del periodo. Estas cifras se las ha presentado con motivo de su Capital Markets Day, que se celebra este miércoles en Londres. Esta cifra total de inversiones incluye 11.000 millones de euros para la adquisición de la estadounidense PNM Resources, operación que la energética espera que se desbloquee el próximo año. La energética presidida por Ignacio Sánchez Galán prevé que su resultado bruto de explotación alcanzará entre los 16.500 y los 17.000 millones de euros al final del periodo, con un crecimiento medio anual del 8 o 9%, mientras que el beneficio neto aumentará de esos 5.200 a 5.400 millones de euros, con un incremento medio del 8 al 10% anual. Don Antonio Banda. Bueno, sí, tenemos Iberdrola, que es una referencia, una referencia que está creciendo mucho más sus inversiones fuera de España que en España. Tienen mucho miedo a lo que nos pueda pasar aquí, porque al final no acaban de ajustar los requerimientos legales, está pendiente el impuesto que les puede condenar por la parte de los beneficios, entonces están buscando oportunidades, ya han hecho alguna salida de algunos sectores que no eran elementos claves y están presentando una serie de inversiones o objetivo de inversión que lo que implica fundamentalmente es buscar sus incrementos de beneficio en países donde, aunque ahora están presentes, pueden crecer mucho porque tienen capacidad de generar free cash flow o cash flow libre y llegar a esas inversiones, y vemos que sus inversiones dan resultados y que además son capaces de pagar dividendos, porque lo que están diciendo es que esa parte que va a dividendos es una parte con la que quieren garantizar a sus accionistas que van a mantener un flujo de dinero que les da sentido a su inversión a muchos de ellos, porque son en una gran mayoría pequeños accionistas que lo que necesitan al final es parte de ese dividendo. El complemento para del sobrevivir, dividendo, sí. claro. No, Luis, sí, yo creo que a mí me parece que es muy significativo que este acto de esta presentación se haya hecho en el Reino Unido y no en España, ¿no? Digo, esto de que Iberdrola es española, bueno, pues sí, pero cada vez menos, ¿me entiendes? Es decir, la medida que buena parte de su negocio lo tiene fuera mayoritariamente y cada vez más, ¿no? Por tanto, esto de las compañías multinacionales, bueno, pues es una realidad, ¿no? Y por tanto, es decir, la buena parte, yo lo veía por ahí, es decir, que prácticamente el 60% de esa inversión se va a Estados Unidos, es decir, que realmente en España va a quedar muy poquito, ¿no? Bueno, y por tanto, donde genera la inversión vas a generar el beneficio. Y por tanto, también parte de ese beneficio no va a venir aquí a tributar porque va a tributar allí, ¿no? Y seguramente en mejores condiciones. Entonces, me parece que aquí hay que hacérselo ver, es decir, yo no digo que no se invierta fuera, pero algo tiene que hacer este gobierno para que empresas líderes en España inviertan en España y dejen aquí algún poquito, porque lo que no puede ser es que al final dependamos de Italia, de alguna compañía que se regaló prácticamente, y que al final estemos en manos de fuera cuando tenemos capacidad de hacer lo propio, ¿no? Está hablando usted de Endesa. Estoy hablando de Endesa y de... Sí, no, si todos nos acordamos. En fin, don Antonio, vamos a ver qué ha pasado con Técnicas Reunidas, que hoy se ha disparado un 20%. Bueno, presentó ayer los resultados y lo que tienen muy claro es que primero, que reducen las pérdidas casi en un 70%, y eso es como consecuencia fundamentalmente del aumento de sus márgenes. Eso es lo que ha marcado que el precio de la acción en bolsa se incremente. Han visto que esa capacidad de incrementar el margen se puede replicar y que va a ser una constante, y lo que antes no contaba, que era que parecía que el negocio de Técnicas Reunidas se iba a pique, pues parece que ahora se da la vuelta. Quizás demasiado volátil,
también es verdad, porque al final la compañía es una compañía muy volátil que venía con grandes pérdidas, pero acordémonos que venía de unos máximos también muy exagerados. Claro, se han reducido Eso las es. pérdidas considerablemente, ¿verdad? Sí, sí, una subida del 20% en el día es la mayor subida de la compañía en la historia, claro, eso es una referencia. No, batiendo récord. Yo creo que los resultados que plantearon ayer eran, digo, muy interesantes. De una deuda que presentaban en el ejercicio anterior, hace un año, 150, 160 millones, a dejarlo menos de 50. No sé, oiga, pues esto aquí hemos reducido deuda, hay proyectos de inversión, es decir, todo este tema que comentaba antes de los nuevos fondos, nuevos proyectos, es decir, tecnológicos, donde es una compañía de ingeniería y de proyectos líderes en cuestiones como puede ser, ahora que está de moda, ¿no?, el hidrógeno verde y todo este tipo de conducciones. Oiga, pues hay mercado para ellos, con lo cual, bueno, pues es una posibilidad, una empresa que se sanea, pues mira, ahí tengo donde meter. Bueno, hablemos de algo fiscal. Resulta que Hacienda se va a quedar con el 60% de cada euro de la subida salarial que reciban las rentas medias y altas. Es un informe de FDA, de los colegas de la economía aplicada. Advierten que la rebaja del IRPF del Gobierno tiene en realidad un efecto perverso y cifran en hasta 3 millones de contribuyentes los afectados por el incremento del tipo marginal. Bueno, esto tiene que ver mucho con el famoso tema de la deflactación o no de las tablas. Es decir, porque precisamente, entre otras cosas, al no deflactar las tablas, toda subida salarial hace que subas ya un escalón más que probable, con lo cual automáticamente te incrementan el tipo que te van a aplicar. Y eso tiene que ver. Y eso también lo quiero recordar aquí, porque eso afecta de manera muy directa a los pensionistas. Y cuando los pensionistas este año les apliquen la subida de ese 8%, tengan en cuenta que prácticamente un 6% de ese 8% se lo va a llevar Hacienda. Y esto es lo de siempre, esto que tanta gente comenta, me han subido el salario y cobro menos. Pues ¿sabe usted por qué? Porque Hacienda se lo lleva. Y es así de sencillo y así de claro. Este gobierno tendría que deflactar las tablas. ¿Para qué? Precisamente para las clases medias. ¿Por qué? Porque las clases bajas es que no pagan. Las que estén por debajo de los 14.000 euros, números rondos 15.000, no tributan IRPF. A partir de ahí sí, entonces, entre ese factor, entre 20.000 y 45.000, 50.000, 60.000, es donde tiene usted que deflactar la tabla precisamente para que, sin tocar el impuesto, la liquidez realmente revierta en el hogar. Sí, sí, es un salto de nivel de pago que es básico, claro. Tú como gobierno, incluso como con la intención de dar una señal a tus gobernados que les vas a mejorar la vida, resulta que al final del mes, cuando te han subido el sueldo, tienes una retención mayor porque has subido una escala en tu impuesto. Si no se deflacta, es que va contra cualquier sentido común. En cualquier sitio cuando empieza la inflación, las tablas de impuestos tienen que ser deflactadas. Aquí lo que pasa es que parece que nos hemos olvidado de la inflación, como llevamos tantos años sin ellas y no ha sido una preocupación. Pues ahora parece que se toman decisiones sin contar con la inflación. Bueno, hablemos de Meta. Meta es la empresa matriz de Facebook, de Instagram y de WhatsApp. La maneja un tal Zuckerberg. Bueno, pues este hombre ya advirtió que iba a haber un recorte de empleos. Lo que no había dicho es de cuántos empleos. 11.000 personas van a ser despedidas de esa estructura de Meta, un 13% de la fuerza salarial que tiene actualmente. Menudo. Sí, es un palo, ¿no? Lo que pasa es que también se acumula, entonces también todo lo que tiene que ver en todo el mundo, ¿no? Es decir, con lo cual siempre al final las cosas son más relativas. Pero tiene que ver mucho con la eclosión que hubo durante la pandemia, donde parecía que todo lo relacionado con el comercio electrónico, con la situación de tal, con la publicidad, se disparó y hubo que poner gente, y eso, la vuelta a la normalidad, también pone a una contracción que ellos, yo creo que no esperaban en sus cuentas que esto fuese así, ¿no? Con lo cual esa contracción de los ingresos publicitarios, este tipo de situaciones, seguramente hace que tengan que reestructurar estas empresas, ¿no? Bueno, no es nada bueno, no es nada deseable, pero ese es el mercado. Ahora, lo que sucede es que estamos hablando de situaciones distintas. Yo lo he oído por ahí, es decir, que les van, por ejemplo, a garantizar el seguro médico durante 6 meses, es decir, tal. Digo, me parece que este tipo de cosas, el cómo se despide a la gente, entre comillas, siendo una cosa dura, hombre, hay formas y formas, ¿no? Y hemos visto algunas formas en otro tipo de plataformas digitales, y otras formas de decir, bueno, vamos a negociar, vamos a ver, se van a poner en contacto con ustedes, les garantizo este tipo, bueno.
siendo un mal, pues si es un poco menor, pues estupendo, claro, pero ¿no? en ese criterio de vamos a buscar el mal menor, no quiero perjudicarle mucho, tengo que despedirle, en Estados Unidos calculan que en 6 meses esa persona va a encontrar empleo, la mayor parte de estos despidos van a ser en Estados Unidos, y dicen, no, le alargo 6 meses el seguro médico, porque eso es básico. aterrador. Allí quedarse sin el seguro médico es terrible, terrible. Y desde luego pues lo han entendido así en Meta y dicen, no, bueno, usted se lleva la indemnización que le corresponda según la negociación que están a punto de empezar y además le aseguro que en 6 meses no tiene por qué preocuparse de su seguro médico. Curioso y qué diferente esto de un país europeo. Don Antonio Banda. Bueno, hay que contar también que en Estados Unidos están en pleno empleo, o sea que es verdad que estamos empezando a ver por primera vez pues noticias de despidos. Los datos del empleo en Estados Unidos no han dado todavía la señal de incremento el porcentaje de desempleados, pero sí empieza a haber un poco de ruido sobre si además los sectores más punteros, como son las tecnológicas, son las que están empezando a afrontar despidos frente a lo que todo el mundo esperaba, que son las que necesitan más o nuevos empleados, y eso se va a reducir. Nos encontramos en un entorno de preocupación por qué sectores son los que van a sustituir a las tecnológicas en el crecimiento. Y eso unido a las propias elecciones, donde siempre vemos que efectivamente si ganan los republicanos se tira por un lado y si ganan los demócratas se tira por otro, pues son dos sitios enfrentados, ¿no? Estamos viendo que los republicanos si ganan, pues mejora el consumo, mejora las compañías de defensa, las tabacaleras, si ganan los demócratas, pues los sectores que ganan, sí, la obra pública, la salud. Por eso está Estados Unidos en un momento un poco de despiste, porque al final también hemos visto que están anunciando una posible recesión que ahora se pueden echar un poco atrás como consecuencia de que los tipos se van a paralizar esa subida. Pero veremos, está en un entorno difícil de cierre de año en el que además, cuando ya vemos que estamos a 2 años de unas elecciones en Estados Unidos, las cosas empiezan a complicarse, porque el que esté ahí tiene que empezar a trabajar su reelección y el que quiere venir tendrá que buscarse su hueco, ¿no? Entonces vamos a tener un año 2023 movidito y luego un 2024 pues absolutamente centrado en las elecciones, ¿no? Aunque a día de hoy el pronóstico más probable es que ni Joe Biden ni Donald Trump sean el futuro presidente de los Estados Unidos a partir del 2024. Vamos a hablar de un último nombre propio, Celnex. Hoy subía la que más, 3,38 arriba. ¿Qué está pasando con Celnex? Bueno, yo creo que en el ámbito y en el entorno de Celnex lo que hace el mercado de vez en cuando ver cuál es la valoración y empieza a ver las comparativas, ¿no? Yo creo que en términos comparativos está bastante barata y enseguida que parece eso entra algo de volumen y se lo lleva a precio, pero tampoco destacar, o sea, porque ya tuvieron una subida hoy, estaba más bien en el año en un movimiento bastante paralelo. Porque esto de las torres de telecomunicaciones también le va a llegar el oleaje de las tecnologías, las redes y las plataformas 5G, sí. Y los 5G, claro. Sí, eso, o sea, sí, ¿no? Es decir, al final, pero bueno, ahí mantiene, ¿no? Es decir, porque al final siguen siendo necesarias las torres de comunicaciones hoy por hoy, ¿no? Y luego yo creo que todo el factor tecnológico se agrupa mucho en el sentido de decir, bueno, algunos tipos de inversiones más en la logística de personal es lo que va a caer y lo que sean desarrollos más tecnológicos en el sentido de lo que es propiamente la comunicación, es decir, la red y el manejo de los datos, eso se va a seguir manteniendo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay un compás de cierta espera. En cualquier caso, yo creo que la bolsa de hoy han sido las energéticas las que han pegado el tirón. Sí, en sin su duda, conjunto, Naturgy y Iberdrola significativamente. ¿Eso significa qué cosa? Bueno, que al final está viendo el mercado lo que ha anunciado ayer Iberdrola, que yo creo que si ellos van a hacer inversión, todas las demás van a seguir. O sea que tienes capacidad de invertir dinero que no quieres repartir como beneficios. Precisamente por lo que te puede pasar. ¿Para qué vas a pagar de beneficios si vas a pagar más Hacienda que a tus propios accionistas? Pues a buscar dónde meterlo. Claro, esa es la moda que va a venir y ya algunos pues se aprovechan y la predicen y dirigen sus inversiones hacia esos territorios. Hay que inventar un nuevo territorio. Se habló siempre de la inseguridad jurídica y a lo mejor hay que hablar más de la inseguridad fiscal,
No sé yo, pero me da la sensación. Yo creo que de van en paralelo, ¿no? Es decir, y al final también el tema semántico, es decir, no le llamarán impuesto, le llamarán tasa, le llamarán voluntaria, pero si no pagas de solidaridad, de todas esas de ayuda. Sí. Sí. No tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia y vuestras opiniones. A ustedes también su paciencia desde sus hogares. Les invito a ver después el corte publicitario, la redacción abierta con todo lo que ha traído hoy la política.